Qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una figura histórica que, literalmente, no paraba un segundo. Hablamos de San Luis María Grignion de Montfort, un hombre del siglo XVIII que navegó entre una devoción absoluta y un rechazo tremendo. Dejó un legado gigantesco, sí, pero sus acciones dividieron por completo a la sociedad de su tiempo. Así que vamos a adentrarnos en este recorrido que está lleno de contrastes increíbles. Y para que se den una idea del nivel de intensidad del que estamos hablando, empecemos justo en medio del caos. En Pontchâteau, imagínense el escenario, 15 meses de trabajo agotador, 500 personas dándolo todo y 100 bueyes moviendo tierra sin parar para construir una colina artificial enorme. Un calvario gigante pensado para ser un gran lugar de peregrinación. Pero, justo el día antes de inaugurarlo, llega una orden fulminante desde la mismísima corte real en Versalles. El mandato: demoler todo de inmediato. Resulta que tenían pánico de que esta estructura tan alta, al estar cerca de la costa, sirviera como punto estratégico para una invasión británica. Y esto ilustra de manera brillante el impacto y el dolor de ese momento. El comandante de la milicia tuvo que reunir a esos mismos 500 trabajadores locales para destruir su propia obra. Al principio, obviamente, se negaron en rotundo. Era su creación. Pero al ser obligados a la fuerza por la autoridad militar, empezaron a desmantelar ese calvario monumental con una lentitud que te rompe el corazón. De hecho, hay un informe histórico de la época que lo resume perfecto. Decían que esos hombres tenían brazos de hierro para construirlo y de lana para demolerlo. Todo su ímpetu y energía desaparecieron en un instante. Y aquí es donde surge la gran paradoja de todo este asunto. Es un contraste fascinante. ¿Cómo es que alguien tan profundamente amado por los pobres, por los marginados, terminó siendo una de las figuras más exiliadas y controvertidas de toda Francia? Por un lado, movilizaba multitudes y vivía entre mendigos, pero por otro, el sistema, sus colegas y superiores simplemente no lo soportaban. Para descifrar esto, tenemos que retroceder un poco a sus primeros años y ver cómo se forjó esa determinación tan inquebrantable. Volvamos a su juventud a finales de 1692. Este joven decide caminar desde Rennes hasta París. Estamos hablando de casi 400 kilómetros a pie. Y escuchen este detalle, que lo dice todo sobre su carácter. En el trayecto, fue regalando literalmente todo el dinero que tenía a los mendigos que se cruzaba. Así que cuando por fin llega al prestigioso seminario de Saint-Sulpice, estaba en la ruina total. No tenía ni para pagar la cuota de ingreso más baja. Terminó viviendo en pensiones para indigentes, rodeado de muchísima miseria, a tal punto que contrajo una enfermedad gravísima. O sea, casi no sobrevive. Apenas la contó estando en el hospital. Pero bueno, a pesar de tanta pobreza y de los enormes baches de salud, resultó ser un estudiante brillante. Sus méritos académicos eran innegables, tanto que lo eligieron para representar al seminario en una peregrinación anual a la majestuosa Catedral de Chartres. Y ojo con este evento, porque fue el momento clave que cimentó lo que sería el motor de toda su vida, una devoción total a la Virgen María, una espiritualidad que se hizo súper profunda justo antes de que se ordenara como sacerdote en el año 1700. Ya con el título de sacerdote, uno pensaría que buscaría un puesto cómodo en alguna parroquia tranquila, ¿no? Para nada. Su brújula no apuntaba al confort, sino directo a las calles, a los enfermos, a los marginados. Sentía esta necesidad casi irrefrenable de meterse a los hospitales de la época, que, seamos sinceros, eran lugares bastante sombríos y desoladores. Su meta no era solo ir a cuidarlos físicamente. Él quería crear verdaderas comunidades de oración sólidas dentro de estas instituciones, que solían estar abandonadas por el clero regular. Toda esa energía lo llevó al Hospital de Poitiers, donde se convirtió en capellán, y ahí formó una alianza que lo cambiaría todo. Conoció a una joven de 17 años llamada Marie-Louise Trichet. Él se convirtió en su guía espiritual, una decisión bastante radical que hizo enfurecer a la familia de ella. Pero a ellos no les importó. Juntos le dieron un vuelco al hospital, restauraron la iglesia y organizaron a los pacientes. Hasta impulsó la restauración del famosísimo baptisterio de San Juan en la ciudad. El problema fue que este afán de hacer reformas rápidas y profundas empezó a generar fricciones, y muy graves, con las autoridades locales. Y claro, esas fricciones no tardaron en convertirse en un rechazo sistemático. Por más que los pobres lo adoraban, su estilo incomodaba muchísimo al poder. Primero lo despidieron del hospital en Poitiers. Dijo, bueno, voy a intentar esto en París.
en la Pitié Salpêtrière, y también lo echaron. Fue a buscar apoyo con sus antiguos profesores y básicamente le cerraron la puerta por considerarlo demasiado singular y excéntrico. Los obispos locales lo exiliaban constantemente, y todo este aislamiento lo obligó a vivir temporadas enteras como ermitaño, en pobreza extrema, en lugares como Mont Valérien o Saint-Lazare. El sistema clerical simplemente no sabía qué hacer con él. Parecía que había llegado a un callejón sin salida. Hasta que llegamos a 1706, el verdadero punto de quiebre. Cansado de tanta incomprensión en Francia, hace sus cosas y se va, a pie, cruzando casi media Europa directo a Roma. Quería hablar frente a frente con el Papa Clemente XI. Y ¡sorpresa! En lugar de reprenderlo o frenarlo, el Papa valida absolutamente todo lo que estaba haciendo. Lo nombra misionero apostólico, le regala un crucifijo que llevaría colgado hasta el día de su muerte y lo manda de vuelta a Francia con un mandato clarísimo: enseñar con fuerza y renovar las promesas del bautismo en toda la población. A ver, entremos de lleno en esto, porque tener el respaldo oficial del Papa fue gasolina para el fuego. A partir de aquí se desata la etapa más dinámica, enérgica y explosiva de su vida. Se volvió una verdadera fuerza de la naturaleza recorriendo el oeste de Francia, sobre todo Bretaña y la Vendée. Adoptó un estilo de vida estrictamente en el camino, lanzando estas misiones masivas que, literal, sacudían poblaciones enteras. Solo fíjense en el caos geográfico de estos años. El ritmo resulta implacable. En solo 5 años cruzó a pie hasta Roma. Regresó para integrarse a misiones en Bretaña, de donde también lo expulsaron por andar pidiendo limosnas para los muertos. Luego organizó la gigantesca y frustrada obra del Calvario en Pontchâteau, de la que hablamos al principio, y de ahí terminó trasladándose a la Vendée y a La Rochelle. Básicamente consumió su vida casi en su totalidad tragando polvo en los caminos rurales. Pero ojo que todo este movimiento tenía una estructura brillante detrás. Desarrolló un método misionero súper eficaz. No eran simples sermones aburridos, era un sistema de inmersión total. Primero predicaba para preparar a la gente para una confesión profunda. Luego, como mucha gente era analfabeta, él mismo componía himnos con melodías pegadizas para que las enseñanzas se les quedaran grabadas. Además, organizaba procesiones públicas casi teatrales que terminaban con la gente firmando un pacto con Dios en el altar, cumpliendo justo lo que el Papa le pidió. Y para coronar, plantaba una gran cruz de madera en el lugar para dejar una marca visual imborrable en la comunidad. Ahora, cuando la predicación tradicional no bastaba, Bueno, digamos que pasaba a la acción directa, y no le importaban las formas. las anécdotas de esta época son una locura. Una vez, en plena misión en Roussay, interrumpió su propio sermón, se cruzó a la taberna local, volcó las mesas físicamente por los aires y obligó a los clientes a seguirlo a la iglesia. En La Rochelle, se metió directo a una casa de tolerancia y echó a todo el mundo a la calle. Su rechazo al pecado era completamente visceral. Se enfrentaba sin miedo a la nobleza y a los ricos locales, lo que, por supuesto, le generaba fans absolutos, pero también un odio profundo. Y claro, vivir al límite y chocar con la élite tuvo consecuencias aterradoras. Su vida estuvo constantemente en peligro inminente. Piratas en la costa de la isla de Yu, por poco lo atrapan. Un asesino a sueldo esperándolo en un callejón en La Rochelle logró escabullirse. Y escuchen esto, increíblemente sobrevivió a un intento de asesinato en plena misión, cuando alguien logró ponerle veneno en la sopa. En la sopa. Apenas la libró porque alguien le consiguió un antídoto a tiempo. Su día a día era, en todo el sentido de la palabra, un campo de batalla. Obviamente, todo este desgaste físico te pasa una factura altísima. A esto se le sumó una dolorosa operación en el tracto urinario en 1712. Entre eso y el agotamiento extremo de caminar sin tregua, se dio cuenta de algo muy claro. Su cuerpo ya no aguantaba, su tiempo en esta tierra se estaba acortando drásticamente, y necesitaba asegurar que todo su trabajo no se perdiera. Comienza entonces una carrera a toda velocidad contra el reloj para consolidar su legado. Se sienta y redacta las reglas para 2 órdenes religiosas distintas. Por un lado, la Compañía de María, pensada para sacerdotes misioneros dispuestos a vivir en pobreza absoluta enseñando a la población rural. Y por el otro, las Hijas de la Sabiduría, una orden femenina dedicada de lleno a administrar escuelas para los más vulnerables y a dirigir hospitales. Ahora, un aspecto verdaderamente revolucionario de todo esto, y lo que hace a este punto tan fascinante, es cómo manejó las cosas con Marie-Louise Trichet, su antigua aliada. Al redactar las reglas, no la trató como una simple subordinada o una seguidora más.
Para nada. La invistió con autoridad real, cediéndole el control total sobre las hijas de la sabiduría. Hizo que la regla del instituto fuera más bien un manual práctico en lugar de imponer su propia espiritualidad, dejándola formalmente como una verdadera cofundadora y directora autónoma. Los meses finales de su vida son básicamente un testimonio de pura fuerza de voluntad contra el colapso de su propio cuerpo. En agosto, atestigua los primeros votos de la nueva orden, pero queda tan exhausto que tiene que retirarse a vivir como ermitaño en una cueva en Mervent. Aún así, en abril de 1716, saca fuerzas de donde ya no hay para lanzar una última misión en Saint-Laurent-sur-Sèvre. Al intentar organizar un recibimiento multitudinario para el obispo local, sus pulmones simplemente dicen basta, cae gravemente enfermo de neumonía y fallece a los 43 años. Pero claro, la historia, como suele ocurrir con figuras de esta magnitud, no terminó en su funeral. Al momento de su muerte, su fama de santidad era tan, pero tan inmensa en la región, que su tumba se convirtió casi de la noche a la mañana en un punto de peregrinación masiva. Hasta le dieron al pueblo el título de la Ciudad Santa de la Vandea. Y aunque dejó un número muy pequeño de misioneros tras su partida, su método demostró estar tatuado profundamente en el alma de la población rural. Y fíjense lo fuerte que fue el impacto de sus enseñanzas, que lograron sobrevivir incluso a la violenta represión de la Revolución Francesa décadas después. Pero lo que terminó de catapultar su figura a nivel mundial no fue solo su historia de vida, sino sus escritos. Su texto más famoso, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, estuvo olvidado en un baúl durante décadas. Fue redescubierto casi de milagro y publicado por primera vez en 1842, revelando a todos la enorme profundidad de su teología. Esta obra literaria cruzó los siglos con un poder asombroso. Montfort fue canonizado formalmente en 1947 y su influencia espiritual alcanzó, literalmente, la cima de la Iglesia Católica moderna. El Papa Juan Pablo II fue un estudioso profundísimo de su obra, a tal grado que adoptó la frase totus tuus, un lema directamente extraído de los escritos de Montfort que significa todo tuyo, como su propio lema papal oficial, guiando su pontificado bajo esa misma consagración. Lo que resulta profundamente conmovedor al observar toda esta trayectoria completa. Ese seminarista que se quedó sin un centavo, el sacerdote al que corrían de todas partes, el misionero al que le derrumbaron su gran obra y al que le envenenaron la sopa. Todo eso nos deja una pregunta fascinante en el aire para nuestra reflexión. ¿Acaso aquel hombre tan incomprendido y rechazado en su tiempo podría haber imaginado alguna vez que su terquedad y su perseverancia terminarían inspirando a papas enteros siglos después? Es un legado que nos demuestra cómo las convicciones más firmes, esas que son puestas a prueba constantemente, son las que terminan moldeando verdaderamente la historia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que lo hayan disfrutado.